Continuamos con más en la revista para hablar del paro médico que hoy ingresa en su día número 29 a nivel nacional. Nos acompaña la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Qué opina de esta situación? ¿Hay visos ya de solución o no? Mire, como Asamblea Legislativa Plurinacional, en 9 oportunidades se han gestado reuniones con el Colegio Nacional de Médicos. Es falso que no se hubiera prestado atención a las demandas. Y cito las fechas para no pecar de errores. Desde el 10 de septiembre, el 18 de septiembre, el 25 de septiembre, donde incluso se redacta un acta, que es la que exponemos permanentemente, de los acuerdos con el Colegio Médico, y constan las firmas del doctor Aníbal Cruz Senzano, presidente del Colegio Médico, Santiago Mamani Caguara, presidente del Colegio Médico Departamental de Potosí, Luis Larrea, del Colegio Médico Departamental de La Paz, de Edgar Fernández Ríos, presidente del Colegio Médico de Cochabamba. Pero ese documento no es una constancia de participación en una reunión. No. Si le puedo exponer, y no sé si podrían alcanzar un poco, es la constancia, de una reunión, pero además de la redacción del artículo 205. Se acordó el artículo aplicable a todas las profesiones, para el 205, ¿no? Aplicable a todas las profesiones cuya denominación será mala práctica profesional. Antes se llamaba mala práctica médica, era el artículo 56. Y será aplicable al ejercicio negligente a toda profesión. Asimismo, se acuerda incorporar la agravante de culpa por temeridad, redacción que quedó incorporada dentro del artículo 205. Para este artículo, con 1/3 de la sanción de prisión. Se acuerda un nuevo texto conforme a los consensos. Y se incluye eximientes en el ámbito de la salud y un párrafo de mecanismos técnicos científicos como uno de los elementos probatorios para las partes. Por eso es que este artículo 205 nosotros les ponemos como un producto de los consensos, porque implicó un consenso en la redacción del mismo, no solamente en un acta de reunión. Pero lo que está plasmado textualmente en el artículo 205 no es eso, está mucho más específico. Ellos aseguran nunca haber acordado que le quiten las licencias, hablan de que les van a quitar los bienes, de que los van a meter a la cárcel directamente. Por eso es que nosotros condenamos una campaña de desinformación que se desarrolló al interior del Colegio Médico. Incluso aquí tenemos otra prueba, que en las movilizaciones hacen circular estos panfletos, donde dice: pueblo boliviano, pretenden quitarnos la libertad, quitarnos el título profesional, embargar nuestros bienes y embargar los bienes de nuestros hijos. Eso no sucede ni en el anterior Código Penal, ni en el Código Penal vigente que se ha procedido a aprobar. ¿Qué contiene el artículo 205? Y en esto quisiera ser un poco más explícita. El artículo 205 divide la sanción en 3 tipos. Cuando se produce por imprudencia, negligencia o inobservancia de los protocolos, afectación a la salud integral de una persona o a la integridad física de una persona, se prevén 2 tipos de sanciones. La primera es reparación económica, eso quiere decir que quien afectó la salud de una persona debe reparar económicamente el daño que generó, cubrir los medicamentos, los gastos médicos, etc. Y además cumplimiento de instrucciones judiciales. Cumplimiento de instrucciones judiciales no es que te van a embargar los bienes. El embargo de bienes es una medida cautelar que se tiene que dar después de una audiencia, pero no existe embargo de bienes como sanción. Segundo, el segundo nivel es cuando existe lesiones graves o gravísimas, privación de libertad de 2 a 4 años y además de eso, reparación económica e inhabilitación. Inhabilitación, un paréntesis, ya existe en el Código Penal vigente, en el artículo 34, se habla de inhabilitación incluso de 1 a 10 años del ejercicio profesional. Permítame un breve paréntesis, senadora, porque en la ciudad de La Paz se están pronunciando los traumatólogos, aseguran que no van a atender a los pacientes durante el Dakar. Ellos tenían una participación en esta competencia. Escuchemos. Incomoda a la población, pero queremos tener más bien la población. Nosotros trabajamos y nos debemos a la misma. Queremos tenerla más bien a la gente de nuestro lado pidiendo un mejor presupuesto. Han escuchado esto del tratamiento del cáncer. Es real, nosotros los vemos morir a nuestros pacientes. Todos tenemos un familiar que tenga un cáncer y tienen que hipotecar su vida para irse al exterior a hacerse un diagnóstico con un PET scan. Muy bien, doctor, no hay nada de tecnología, ¿no? ¿Qué va a pasar con el diálogo? ¿Qué va a pasar con el cuarto intermedio humanitario solicitado por la Iglesia? Bueno, mire, la Iglesia ha pedido
efectivamente, ¿no? Como corresponde. Pero me gustaría que también el diálogo comience pues del otro lado. No hay ningún movimiento de diálogo de la parte del gobierno. Entonces yo creo que la Iglesia debería llegar a ese nivel, ¿no? Y mediar. Si no hay interlocutores válidos, bueno, habrá que elegir los grupos de las sociedades, personas que realmente conocemos la problemática, para ir a negociar con las personas que correspondan, ¿no? Pero tiene que haber un diálogo. No puede ser que el gobierno se encierre en cuatro paredes. Doctor, voy a solicitarle, por favor, que me reitere la parte esta del Dakar. ¿Por qué es importante que los traumatólogos participen en el Dakar? ¿Por qué es importante? Porque somos necesitamos, o sea, nos necesitan como traumatólogos ahí, porque la primera parte, el inicio del tratamiento lo hacemos nosotros, ¿no es cierto? Y no solo eso, hasta el final. Entonces, imagínense un accidente, dos accidentes con la gente. No, se ha tomado la decisión como sociedad boliviana, que la sede está en Cochabamba, de no participar en el Dakar. Muy bien. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Reyes por haber estado acá con nosotros. Hemos tratado de abordar la mayor... Bien, de esta manera se radicalizan las decisiones en torno al paro médico en su día 29. Senadora, ¿qué opina? Mire, más de 500.000 de personas que no han sido atendidas. Más de 6.000 cirugías que han sido postergadas. ¿Les preocupa a las personas con cáncer? Que atiendan a los 70 niños a los cuales en Cochabamba les suspendieron las cirugías con personas diagnosticadas con cáncer, niños diagnosticados con cáncer. Si ellos desean el diálogo, un diálogo honesto, un diálogo sincero, un diálogo que respete los acuerdos, porque nosotros como asamblea nos enfrentamos a la situación de que después, como le mostré evidentemente, se reflejan los acuerdos en la redacción del 205, se niegan a levantar las medidas de presión. Sin levantamiento de medidas de presión no hay diálogo posible. Pero ¿hay la posibilidad de que se modifique en algo lo que ellos están pidiendo? Porque si no, ¿de qué sirve el diálogo? ¿De qué sirve que nosotros modifiquemos si ellos no respetan los acuerdos? Ellos han firmado un acta de consenso del artículo y después salen a los medios de comunicación a decir que les vamos a embargar los bienes a los médicos de base. No se les embargan los bienes, no se les quita el título. La inhabilitación pueden revisarla en este momento en el Código Penal anterior, en el artículo 34, ya existe. Y es inherente a la privación de libertad, es decir, solo durante el tiempo en el cual se le priva de libertad a una persona es que se inhabilita el ejercicio profesional por un tiempo determinado y por una sanción. No es que yo te voy a quitar el título como Estado y nunca más vas a poder ejercer. Eso es mentira. Y nosotros lamentamos que se proceda a una desinformación de toda la ciudadanía y que sostengan estas medidas de presión cuando en realidad ese no es el camino. Ellos desean dialogar, nos sentamos a dialogar, pero no sobre la base de la presión, no sobre la base de los chantajes, y si ellos plantean un diálogo sincero y honesto, que levanten las medidas de presión. Si les preocupan las personas, si les preocupa la atención de salud pública, que vayan y atiendan a las personas. Hay un montón de casos en este momento en los diferentes centros de salud de personas que están ingresando a emergencias y no están siendo atendidas. Y esa no es la forma. Están rompiendo el juramento hipocrático. Nunca un conflicto había tenido tantos días de inasistencia en la atención. Naciones Unidas se ha pronunciado solicitando que levanten la medida de presión. La Iglesia se ha pronunciado solicitando que levanten la medida de presión. Y no es otra cosa más que la obsecuencia de un sector que desinforma sus bases, pero que además no sostiene los acuerdos. Gracias, senadora, por la entrevista. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 15 minutos, pausa en la revista. Aguárdenos cuando retornemos.